Buenas con todos. Aquí vamos a ver sobre el módulo 2, que son tipos de datos, variables, operaciones básicas de entrada y salida, operadores básicos. Nos encontramos el programa y la primera función, que es print, es como un grito que tu computadora puede hacer. Cuando le dices print, hola, tu computadora grita hola o proyectará en su pantalla la palabra hola. Ya, hay muchas funciones como print en Python, que es el lenguaje que usamos para hablar con la computadora. No necesitas crear otras funciones, ya están ahí para que puedas usarlas. Para usar estas funciones, escribes su nombre y luego pones el que quieres que haga entre paréntesis. Por ejemplo, print. Y dentro de paréntesis vamos a poner hola, coma, mamá. Le dices a la computadora que grite hola, mamá, o que proyecte la palabra hola, coma, mamá. Cuando quieres que la computadora grite algo, tienes que ponerlo entre comillas. Así sabe que estas son las palabras exactas que quiere que grite o se refleje en la pantalla. Ya cuando escribes un programa de computadora, estás dando una lista de instrucciones para que la computadora la siga. Es como el juego seguir al líder. También a veces quieres que la computadora haga algo especial, como empezar una nueva línea. Para eso usas la barra invertida seguida de una N. Cuando quieres que tu computadora grite varias cosas, puedes decirlo en qué orden debe hacerlo. Por ejemplo, print entre comillas hola, coma, mamá entre comillas. Le dice que grite primero la palabra hola y luego la palabra mamá. También puedes cambiar cómo la computadora grita las cosas. Por ejemplo, print entre comillas m, coma entre comillas a, coma entre comillas m, coma entre comillas a, coma c entre comillas slash. Y esto es lo que va a gritar tu computadora. Lo va a gritar como estar deletreando la palabra mamá. Literales en Python. Ya, los literales son como pegatinas que tienen un valor fijo. Por ejemplo, el número 1, 2, 3 o la frase yo soy un literal. Los números binarios son como un juego de encendido y apagado. Solo usamos ceros y unos. Por ejemplo, 1100 en binario es como decir 10 en nuestro sistema de números. Ya, los enteros se les conoce como ints. Son números complejos sin nada después del punto. Por ejemplo, 2, 5, 6 o -1. Los números de punto o flotante son números que pueden tener algo después del punto. Por ejemplo, 1,27. A veces queremos poner comillas o apóstrofes en nuestras frases. Para hacerlo usamos un truco llamado carácter de escape. Los valores booleanos son como interruptores de luz. Pueden estar encendidos, truth, o apagados, false. En números 1 es true y en 0 es false. Operadores que pueden usarse. Algunos de ellos son el más, el menos, que es para sumar, restar, el asterisco, que es para multiplicar, el slash, que es para dividir, el porcentaje para obtener el residuo de una división, doble asterisco para evaluar un número a una potencia y doble slash para dividir y redondear hacia abajo. Un operador unario es un operador que solo necesita un número para funcionar. Por ejemplo, el -1 cambia el signo del número 1. Un operador binario es un operador que necesita dos números para funcionar. Por ejemplo, 4 más 5 suma los números 4 y 5. Algunos operadores se resuelven antes que otros. Esto se llama jerarquía de propiedades. Por ejemplo, el doble asterisco se resuelve primero, luego los operadores unarios como el menos, luego el asterisco, el slash, el doble slash y el porcentaje. Y finalmente el más y menos. Si usamos paréntesis, las cosas dentro de los paréntesis se resolverán primero. Por ejemplo, 15 menos 1, disco, abro paréntesis, 5 asterisco, abro paréntesis, 1 más 2, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Los primeros se resolverán, que es el 1 más 2, luego el 5 por 3 y finalmente el 15 menos 15. Cuando tienes varias exponenciaciones, se resuelve de derecha a izquierda. Por ejemplo, 2 doble asterisco, 2 doble asterisco, 3. Se resuelve como 2 doble asterisco, abro paréntesis, 2 doble asterisco, 3 cierro paréntesis, que es 2 doble asterisco, 8, y eso da 256.
Las variables. Las variables son contenedores que almacenan valores, se crean al asignar un valor y no necesariamente declararlo previamente. Deben seguir ciertas reglas como comenzar con una letra, permitir letras mayúsculas y minúsculas, dígitos y guiones bajos, además no pueden coincidir con palabras clave de Python. Las palabras de claves de Python son términos reservados que tienen un significado específico en Python y no deben usarse como nombres de variables. La creación de variables se realiza al asignar un valor de un nombre de una variable. Se pueden usar en operaciones matemáticas y en combinaciones con texto para producir salidas más complejas como la función print. Los operadores abreviados permiten realizar operaciones y asignaciones en una sola palabra. Por ejemplo, imaginemos que estamos jugando con bloques de construcción. Cada bloque es como un número o una palabra de computadora, pero como recordamos estos números o palabras para usarlos más tarde. Aquí es donde entran las cajas especiales llamadas variables. Cada caja necesita un nombre, como llamaríamos a las cajas que guardan tus juguetes favoritos. Pueden usar letras, números y un guión bajo, pero no olvidemos que las letras grandes y las letras pequeñas son diferentes y no podemos usar nombres especiales que la computadora ya conoce. Cuando pones un juguete favorito en una caja, estás creando una variable. En Python decimos que estás dando un valor a la variable. Por ejemplo, juguete igual a oso de peluche. Esto significa que tu caja llamada juguete ahora tiene un oso de peluche dentro. Puedes hacer cosas geniales con tus juguetes en Python. Puedes hacer cosas con tus variables. Por ejemplo, juguete igual a oso de peluche. Al imprimir con la palabra print, mi juguete favorito es mi juguete. Imprimiré en la pantalla que tu juguete favorito es un oso de peluche. Y los operadores abreviados son trucos rápidos. Imaginemos que quieres decir a todos tus bloques de construcción un número más grande, en lugar de decir agrega uno a cada bloque. Puedes usar un truco rápido, bloque igual a 10 y bloque más igual a 5. Esto significa que ahora tienes 15 bloques. El más igual es como decir agregar a algo a lo que ya tienes. En Python los comentarios son como notas especiales que los programadores dejan en el código para explicar cómo funciona o para recordar algo. Estos comentarios no son leídos por la computadora cuando ejecutas el programa, solo son para personas que están viendo el código. En Python un comentario comienza con el símbolo numeral y va hasta el final de la línea. Si quieres un comentario que abarque varias líneas necesitas poner numeral al inicio de cada línea. También puedes usar comentarios para desactivar o activar partes del código mientras estás probando cosas nuevas. Ahora, imagina que estás escribiendo un cuento en una hoja de papel, pero algunas partes son difíciles de entender. Entonces decides poner pequeñas notas al lado de estas partes para explicar lo que quieres decir. Estas notas son como comentarios en el código de Python. Los comentarios son como mensajes secretos que solo los humanos entienden. Pueden decirle a la computadora qué hacer, pero los comentarios son solo para ti y otros que están mirando el código. A veces puedes querer apagar una parte del código para ver qué pasa sin esa parte. Entonces, si tuvieras que un interruptor para activar o desactivar una luz con comentarios, puedes hacer eso en tu código. Entonces, los comentarios son como tus notas mágicas que hacen que tu código sea más fácil de entender y eso es genial. Función input y operadores de cadena en Python. La función input recibe datos introducidos por el usuario desde la consola. Se utiliza sin argumentos o con un mensaje que mostrará al usuario. Los operadores de cadenas. Concatenación con el símbolo más. Une dos cadenas en una. No es conmutativo. La replicación con el de multiplicación. Replica una cadena el número de veces indicado. Conversión de tipos. str convierte un número a cadena. Uso de la función input con conversión de tipos. La entrada input es siempre una cadena. Puede convertirse en otros tipos. Ejemplos prácticos. La creación de un programa interactivo que calcula la longitud de la hipotenusa, la manipulación de la entrada del usuario para obtener resultados útiles, el uso de operadores cadenas para construir mensajes personalizados. Ahora imagina que estás teniendo una conversación con Python y puedes pedirle que te diga algo o darle instrucciones. La función input es como preguntarle algo a Python y esperar a que te responda. Por ejemplo, le puedes pedir a alguien que te diga su nombre y Python te ayudará a hacer eso con input. Los operadores de cadena son como herramientas mágicas que te permiten jugar con palabras, con operadores más. Puedes unir palabras para hacer una oración más larga y con el por puedes repetir una palabra varias veces como un eco mágico. Y a veces cuando quieres hacer cálculos con números, pero Python piensa que son palabras, usas las varitas mágicas llamadas conversación de tipo para convertirlos y hacerlos que todos hablen el mismo idioma. Así que input, operadores de cadena y conversaciones de tipo pueden tener una conversación increíblemente divertida con Python. Gracias por su atención.